bienvenidos a nuestro canal de YouTube. Yo soy Sandra. Y yo soy Tony. Gracias por estar con nosotros. Estamos continuando nuestra serie en el libro de Daniel. Nosotros hoy estamos viendo el capítulo 10 y vamos a descubrir qué es lo que tiene Daniel para nosotros mientras nos paramos firme en nuestra fe. Ahora también, si has perdido uno de los servicios antepasados, siempre puedes visitar el resto del perfil nuestro, a donde nosotros tenemos todos los mensajes de esta serie. Y no solamente eso, pero si nos visitas por primera vez, gracias, suscríbete al canal. Nosotros queremos que puedas aprender más de nuestra iglesia, pero de esa misma manera, llena nuestra tarjeta de conexión, lo puedes conseguir en nuestra página de red, Providence SP, como en español, .org/vivo. Exactamente. De esa manera nosotros podemos ver quién está sintonizando nuestro servicio. Queremos que tú formes parte de nuestra familia. Ahora lo dejamos con el mensaje. Que Dios les bendiga. Les saluda el pastor Tony Brizuela. Nuevamente quiero dar gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes que han tomado de su tiempo para poder sintonizar y estar aquí para escuchar este mensaje. Que Dios les bendiga. Espero en el Dios Todopoderoso que el mensaje pueda ser de bendición para sus vidas. Antes de comenzar con el mensaje, quiero darle gracias a Dios por la vida de Tony, mi hijo, que Dios lo usó la semana pasada con el mensaje. Le doy gracias a Dios porque siempre ha puesto una palabra en mi hijo para que le pueda alabar, que pueda adorar y que le pueda servir, pueda traer la palabra de él y exponerla. Así que gracias nuevamente, Tony, por haberte dejado usar por el Señor la semana pasada. Hoy continuamos con nuestra serie que le hemos titulado a Daniel y estamos en la lección número 4 de esa serie, a la cual le hemos llamado Parados en la Fe. Y nosotros, como podemos ver, que el libro de Daniel fue un libro que se escribió, está en el Antiguo Testamento, se escribió más de 2000 años atrás, pero es un libro que todo lo que nosotros podemos ver en el libro de Daniel lo podemos aplicar hoy en día también en nuestras vidas. Por eso es que me encanta la Escritura, me encanta cuando podemos meditar en la palabra y podemos entender lo que dice, por ejemplo, Mateo 24:35 dice: el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Entonces las mismas situaciones que pasaron miles de años atrás siguen pasando hoy en día, y el mismo Dios que fortaleció o protegió a Daniel en el pasado te puede defender a ti también. Lo único que tenés que hacer es aprender del ejemplo que Daniel nos dejó, la conducta, la relación que tenía Daniel con Dios, porque eso es lo que va a marcar la diferencia. Muchas veces nosotros queremos que Dios venga a favor de nosotros o actúe a favor nuestro, pero de parte de nosotros no actuamos como hijos de Dios, no nos conducimos como unos hijos de Dios. Es por eso que es muy importante que la relación de nosotros sea íntima y a diario con Dios. Cuando nosotros vemos la Escritura nos enseña que Daniel dice que oraba delante de Dios 3 veces al día. 3 veces al día. O sea que Daniel no oraba únicamente cuando tenía una necesidad, sino que todo el tiempo él estaba siempre orando. Y cuando nosotros comenzamos a predicar sobre esta serie, vimos que Daniel era un jovencito que había sido capturado por el rey Nabucodonosor y lo habían traído y a prepararlo, a enseñarlo en la cultura, y lo expusieron para que él negara a Dios, para que él fuera expuesto a la cultura de ellos, y de esta manera hiciera lo que ellos hacían, comiera lo que ellos comían, tomaran de lo que ellos tomaban. Sin embargo, este jovencito tenía un carácter y tenía una decisión de quién era Dios para él y lo que él estaba dispuesto a hacer para servir y a honrar a Dios. La semana pasada, cuando Daniel fue tirado al foso de los leones, según los estudiosos de las Escrituras, según los eruditos, dice que para esa edad ya Daniel tenía un promedio de 80 años. Entonces, cuando nosotros vamos a la Escritura, si hacemos los números de la edad de 14 a los 80 años, significa que Daniel había tenido mucho tiempo sirviendo en el reinado, pero al mismo tiempo había tenido mucho tiempo siendo forzado de una manera u otra, bajo la presión de la cultura, bajo la presión de aquellas personas con las que trabajaba con él, para que él negara a Dios, para que él dejara de adorar a Dios. Sin embargo, ese jovencito nunca había olvidado de quién era Dios, y no importara lo que estuviera pasando, ni tampoco no importando la posición en que estuviera, nunca había dejado de reconocer quién era Dios. Ahora yo te hago una pregunta a ti. ¿Qué te impide a ti mantenerte fiel a Dios? Quizás la posición que tienes hoy en día,
quizás las amistades con las que tú te relaciones. Porque muchas veces nosotros, el trabajo, las amistades, muchas veces aún la misma familia, cuando comienzan a criticarte que ahora es cristiano, que ahora solo en la iglesia quieres pasar. Y cosas como esas te hacen negar a Dios, te hacen desistir de servir al Dios Todopoderoso. Y cuando nosotros vamos a la Escritura, a este libro de Daniel, encontramos a un hombre, o ya mayor, pero que desde joven había tomado una decisión de servir a Dios. Y no importar lo que le dijeran, no importar por lo que él pasara, él estaba dispuesto a servir a Dios porque él había sido instruido, había sido enseñado a conocer y a alabar al único Dios que creó los cielos y la tierra, que es el Dios que te da a ti la vida y que me da a mí la vida. Y es el único que es digno de ser exaltado y de ser glorificado, porque Él es el que recibe la única gloria, porque Él es el que nos da la vida a nosotros. Por lo tanto, no importa la cultura en que tú estés rodeado, no importa lo que tú estés siendo expuesto, tú y yo debemos de mantenernos firmes en la fe, así como este joven Daniel desde una temprana edad tomó una decisión de que nada lo iba a apartar del amor de Dios, que nada lo iba a hacer a él dudar de quién era él. Y cuando tú lees todo el libro de Daniel, te das cuenta que él pasó sirviendo por diferentes reyes. Pasó por diferentes periodos de gobierno, pero nunca negó, no importara cuál fuera la trampa que le pusieran, no importa cuál fue lo que trataran de hacer para que él negara lo que Dios había hecho en su vida o quién era su Dios. Él siempre adoraba y glorificaba al Dios que nos da la vida. Es por eso que es muy importante, lo repetí hace 2-3 semanas y lo quiero repetir hoy esta vez, como padre de familia, que es muy importante que nosotros instruyamos a nuestros hijos en las Escrituras. Y cuando dice instruirlos, no significa únicamente enseñarles, sino moldearles con el ejemplo. Porque de nada sirve que los llevemos a la iglesia si el ejemplo que damos en casa no es el correcto. Estoy seguro que Daniel, como joven, él había aprendido lo que era servirle a Dios porque había visto a sus padres, quizás a sus familiares, a personas cercanas a él que lo habían instruido y que le habían dado ejemplo. Por eso que después, cuando se encontraba cautivo, no lo hacían dudar de quién era Dios, porque él estaba seguro el Dios al cual él conocía y al cual él servía. Dios quiere hacer grandes cosas en la vida de cada uno de nosotros, pero la diferencia entre cómo nosotros nos comportamos y cómo Daniel se comportaba es lo que a veces impide que las bendiciones lleguen a nuestras vidas. Porque nosotros, quizás la bendición está ahí enfrente de nosotros, pero no la podemos ver porque estamos ocupados con otras cosas. Sin embargo, Daniel estaba tan pendiente de Dios que dice que oraba 3 veces al día. Entonces la pregunta que yo te hago a ti, ¿cuántas veces oras tú a Dios? Si sos honesto, ¿cuántas veces oras a Dios? De pronto quizás, te voy a dar el beneficio de la duda, quizás oras 3 veces cuando comes, desayuno, almuerzo y cena. Quizás. Pero de repente, hasta aún cuando vas a comer, se te olvida darle gracias a Dios. Sin embargo, este joven oraba porque quería buscar la presencia de Dios, quería que Dios le hablara, quería mantener una comunicación directa con Dios. Eso es lo que tú y yo debemos de hacer, buscar a tener una comunión con Dios. No únicamente buscarle a Dios cuando vengan los problemas. La mayoría de cristianos hoy en día buscamos a Dios con llanto y nos derramamos a Él únicamente cuando estamos en el problema. Pero ya cuando salimos del problema se nos olvida. Y Daniel, el ejemplo que encontramos nosotros en este libro de Daniel es que no importara si tuviera o no tuviera problema, no tuviera en qué posición estuviera él siempre buscaba la presencia de Dios porque él quería clamar a Dios, él quería siempre estar a cuentas con Dios, él quería que Dios le hablara. Él sabía quién era Dios y sabía cuál era su necesidad delante de Dios. Es por eso que nosotros como cristianos también de igual manera debemos de buscar a Dios. No importa cuál situación estemos. Y cuando tú y yo busquemos la presencia de Dios es cuando vamos entonces a podernos parar firmes en la fe. Vamos a podernos mantenernos parados en la fe. Y no importa lo que venga a tu alrededor, si tú has creído en Dios, tú vas a seguirte manteniendo en esa fe.
Por eso es que Daniel pudo brillar, pudo sobresalir y pudo pararse firme en la fe. Porque tenía una relación muy estrecha con Dios. Cuando tú y yo decidamos tener una relación estrecha con Dios, entonces vamos a poder ver la mano de Dios obrando a favor nuestro, y que no importa lo que pase a nuestro alrededor, vamos a poder reconocer a Dios obrando en nuestras vidas. Vamos a ir al primer texto que se encuentra en Daniel 10, 3, 2. Mira lo que dice la Escritura. Cuando recibí esta visión, yo, Daniel, había estado de luto durante 3 semanas enteras. En todo ese tiempo no comí nada pesado, no probé carne ni vino, ni me puse lociones perfumadas hasta que pasaron esas 3 semanas. Hasta que pasaron 3 semanas. Interesante cómo Daniel comienza este pasaje. Dice, cuando recibí esta visión, él ya había estado en ayuno, él ya había estado en una relación con Dios. Cuando Dios decide hablarle a él, que es lo que vamos a ver, cómo se desarrolla la lección. Pero antes de que pasara esto, ya Daniel había estado, dice, 3 semanas en comunión con Dios. Ya había tenido tiempo buscando la presencia de Dios para que Dios le hablara, para que Dios lo preparara, para que Dios le permitiera entender lo que le iba a decir. Por eso es que quizás a veces tú y yo no entendemos, porque no apartamos ese tiempo para buscar la presencia de Dios. Dice que 3 semanas antes se había apartado para servirle a Dios. ¿Cuándo fue la última vez que tú te apartaste por 3 semanas? Lo hacemos como iglesia al principio del año, como iglesia. Pero tú personalmente, ¿cuándo fue la última vez que tú te apartaste 2 días, 3 días, 1 día para hablar con Dios? Retirarte a solas con Dios y que Dios te hable. Y mira cómo continúa la Escritura hablándonos. Daniel 10, 5 y 7. Levanté los ojos y vi a un hombre vestido con ropas de lino y con un cinto de oro puro alrededor de la cintura. Su cuerpo tenía el aspecto de una piedra preciosa. Su cara destilaba como un rayo y sus ojos ardían como antorchas. Sus brazos y sus pies brillaban como el bronce pulido. Y su voz era como el bramido de una enorme multitud. Solo yo, escucha bien, solo yo, Daniel, vi esta visión. Los hombres que estaban conmigo no vieron nada, pero de pronto tuvieron mucho miedo y corrieron a esconderse. Pero de pronto tuvieron mucho miedo y corrieron a esconderse. Muchas veces Dios quiere tener un trato personal contigo. Y Dios te va a tener que apartar de las personas que están a tu alrededor porque quiere hablar a solas contigo. Y quizás tú te estás resistiendo a ese tiempo íntimo porque no quieres buscar de Dios. Quizás Dios te está diciendo que te apartes a orar con Él porque quiere hablarte. Quizás Dios te está diciendo que quiere que apartes un tiempo a ayunar porque quiere hablarte. Pero tú y yo a veces estamos más ocupados en los quehaceres, en las amistades, en la tecnología, en muchas otras cosas. Y lo que estamos haciendo es que nos están robando la bendición. No podemos escuchar la voz de Dios porque estamos tan entretenidos en otras cosas que no tenemos ese tiempo para poder escuchar la voz de Dios. Y Dios te está queriendo llamar la atención de una u otra forma porque quiere hablar contigo a solas. Hay cosas muy íntimas o personales que Dios a veces quiere hablarte a ti. Y no lo puede hacer porque tú estás muy ocupado. No le estás prestando la atención que Él merece. Es por eso que es importante que te apartes un momento, que apartes tiempo, que saques tiempo de tu horario para buscar la presencia de Dios. No dejes que la tecnología, no dejes que las amistades, no dejes que la familia, no dejes que otras cosas que no tengan valor te vengan a apartar de poder tener ese tiempo donde Dios quiera hablarte a solas, donde Dios quiera mostrarte qué es lo que quiere hacer con tu vida. Dice que
ese grupo de personas que estaban con él, dice, los hombres que estaban conmigo no vieron la visión, pero tuvieron miedo. Y dice, y corrieron a esconderse. Mira lo que tuvo que hacer Dios. Estas personas me imagino que estaban confundidos. ¿Cómo es posible? Entró un pánico en ellos. No sabían por qué, pero tenían que correr e irse a esconder. Porque Dios los estaba queriendo apartar, porque con quien quería hablar era con Daniel, porque Daniel era el que tenía la intimidad con él. Era Daniel el que estaba buscando la presencia de Dios en todo momento y era con Daniel que Dios quería hablar. Quizás Dios te está queriendo apartar amistades de tu vida. Quizás Dios está queriendo apartar personas de tu vida, no porque no los quiera, Él los quiere, Él los ama, pero quiere tener un tiempo a solas contigo y por eso los está apartando, porque quiere hablar contigo. Y tú lo que haces a veces es enojarte con Dios porque te resentís con Dios porque ya Julanita no me habla, Julanito ya no me habla, que ya no me visita, que Julanito... Quizás Dios te está diciendo, esas personas te están quitando mi tiempo y yo quiero tener un tiempo íntimo contigo. En su momento lo voy a traer de regreso, pero este es el momento que yo quiero dedicarte a ti. Este es el momento que yo quiero que tú me dediques a mí. ¿Sí ves? Porque Dios a veces permite que personas se vayan de nuestro alrededor porque quiere tener un tiempo a solas con nosotros. Quiere tener momentos a solas con nosotros. Vamos al 8 y 9, siempre de Daniel. De modo que quedé ahí solo para contemplar tan sorprendente visión. ¿Qué hubiese pasado si esos no se hubieran ido? Cuando él se encontró solo, dice que pudo contemplar la sorprendente visión. Las fuerzas me abandonaron. Dice, mi rostro se volvió mortalmente pálido y me sentí muy débil. Entonces oí que el hombre hablaba y cuando oí el sonido de su voz me desmayé y quedé tendido con el rostro contra el suelo. Quedé tendido con el rostro contra el suelo. En otras palabras, quedó no solo desmayado, sino humillado delante de Dios, porque Dios Todopoderoso, si tú puedes ver la Escritura, no perdió el conocimiento. Él podía escuchar lo que estaba pasando, él podía ver lo que estaba pasando, pero dice que cayó rostro al suelo, con su rostro al suelo significa en completa rendimiento delante de Dios. Dios quiere que tú y yo nos rindamos delante de Él. Que cuando Él comience a hablar, tú lo dejes hablar. Que tú te postres delante de Él y que Él pueda tomar su tiempo para hablarte, para acariciarte. Dice la Escritura que Él comenzó a temblar, comenzó a tener miedo, que sus fuerzas se cayeron. Pero nunca dudó que era Dios el que estaba tratando con él. Entonces, Dios está buscándote a ti y a mí porque quiere tomar tiempo para hablar y tratar con cada uno de nosotros. Pero tenemos nosotros que rendirnos delante de Él. Tenemos que reconocer que Él es Dios y apartar ese tiempo para tener ese momento íntimo con Él. Que tú y yo nos rindamos y que no haya nada ni nadie, que apagues el televisor, que apagues el teléfono, que apagues todo lo que te impide escuchar la voz de Dios. Porque Dios te quiere decir cosas que tú necesitas, que tú y yo necesitamos escuchar. Porque te puedes imaginar el tiempo que llevaba Daniel desde su juventud, digamos 14 años hasta 80 años, que fue la semana pasada, ya para esta entonces, cuando estábamos viendo al versículo 10, ya se calcula que habían pasado otros 20 años más, ya más o menos 100 años. Entonces, todo un promedio de 100 años, ponle 80 años, 90 años, Daniel orándole a Dios. Clamándole a Dios. Entonces Dios quería dejarle saber a Daniel, Daniel, tus oraciones no han sido en vano. Vamos a hablar de tres cosas muy importantes que tú y yo necesitamos escuchar de parte de Dios. Y el punto número uno,
que a Dios le importas más de lo que tú crees. A Dios, tú y yo, le importamos más de lo que nosotros creemos. Mira lo que pasó en el pasaje 11, en el Daniel 10:11. Entonces el hombre me dijo, Daniel, eres muy precioso para Dios. Yo te digo, tú que estás ahí viendo, eres muy precioso, eres muy preciosa para Dios. No importa la situación que tú hayas pasado o que tú estés pasando en este momento, no le creas al enemigo. Así como Dios le habló a Daniel y le dijo que era precioso, Dios quiere que tú escuches también esa palabra, que tú también eres una hija y un hijo precioso para Dios. Así que presta mucha atención a lo que te tengo que decirte. Ponte de pie, porque me enviaron a ti. Cuando me dijo esto, me levanté, todavía temblando. Mira, Daniel, dice, cuando escuché esto, me puse de pie, todavía temblando. ¿Sabes por qué? Porque podía reconocer la grandeza de Dios. Podía reconocer quien me está hablando es el Dios Todopoderoso. Y Dios le está diciendo algo muy precioso a Daniel. No lo dice la Escritura, pero yo me atrevo a pensar que de pronto Daniel estaba pasando por un momento, aunque buscaba la presencia de Dios con frecuencia, pero quizás Daniel estaba pasando un momento difícil en su vida y de duda de alguna manera, porque tanto tiempo orando y orando y orando y no veía la respuesta. Y Dios le quería reafirmar, Daniel, aunque hayas pasado escuchando, aunque hayas pasado todo este tiempo orando, quiero decirte una cosa. Yo no me he olvidado de ti. Daniel, tú eres muy precioso delante de Dios. Ese es el mensaje que Dios quería que Daniel les escuchara y ese es el mensaje que Dios quiere que tú escuches. Porque no sé cuánto tiempo tú tienes llevando peticiones delante de Dios. Déjame decirte que Dios no se ha olvidado de tus peticiones. Dios las tiene en cuenta, pero sigue buscando la presencia de Dios. Sigue clamándole a Dios. Sigue escuchando la voz de Dios y no le prestes atención a lo que dicen las demás personas o lo que dice la misma voz del enemigo. Ya Dios se olvidó. Ya Dios no te ama. A Dios no le importas. ¿Sabes qué? Repite lo que dice Daniel. Daniel, eres muy precioso para Dios. Yo te digo, tú eres muy precioso para Dios. Tú eres muy preciosa para Dios. No importa lo que el enemigo quiera decirte. No importa lo que otras personas quieran decir de ti. Ignora la voz de Dios. Ignora la voz del enemigo. Ignora la voz del enemigo y aprende a escuchar la voz de Dios. Aprende a escuchar esa voz de Dios que te está diciendo que eres muy precioso y que eres muy preciosa para Él. No importa cómo tú te sientas. Ten por seguro que Dios está tomando cuidado de tu situación. Aunque tú creas que hayan pasado años. Daniel dice en la Escritura que se paraba 3 veces al día a orar y dice que se paraba en su ventana que lo hacía ver hacia Jerusalén, el pueblo donde él había sido tomado cautivo, a clamar por Israel, porque estaba clamando por su pueblo, porque él esperaba que el pueblo de Israel pudiera tomar dejar de la esclavitud, dejar de servir bajo esos reinados y pudiera estar en libertad. Esa era su petición. Él estaba clamando por sabiduría. No solo para él, sino también misericordia para el pueblo. Y tantos años que había orado, tantas cosas que habían pasado, que le había tenido que pasar él en su vida. Entonces de pronto, me imagino que Dios ha de haber dicho, Daniel, antes que se me desanime, le voy a confirmar que yo lo amo, que no lo he ignorado y que es muy precioso para mí. De igual manera, no importa cuántas veces tú le hayas hecho la misma petición a Dios, tú eres precioso o preciosa para Dios y en su tiempo Dios va a dar respuesta a esa petición. Vamos al punto número 2. Y el punto número 2 dice, Dios está haciendo más de lo que tú puedes ver. Dios está haciendo más de lo que tú puedes ver. Y eso yo te lo puedo asegurar porque el problema con nosotros es que queremos ver las cosas que Dios va a hacer. Y sabes,
Dios es un Dios poderoso y un Dios sobrenatural. Por lo tanto, lo que Él hace a nuestro alrededor son cosas sobrenaturales. Cosas que tú y yo no las vamos a poder ver ni las vamos a poder entender. Pero Él está orando y a Él le importa más de lo que tú crees. Vamos al versículo Daniel 10, 12 y 13. Entonces dijo, no tengas miedo, Daniel. Desde el primer día, escucha esto, desde el primer día que comenzaste a orar para recibir entendimiento, desde el primer día que comenzaste a orar para recibir entendimiento y a humillarte delante de tu Dios, tus peticiones fueron escuchadas en el cielo. He venido en respuesta a tu oración, pero durante 21 días el espíritu príncipe del oriente de Persia me impidió el paso. Entonces vino a ayudarme Miguel, uno de los arcángeles, y lo dejé allí con el espíritu príncipe del reino de Persia. Dice la Escritura que el enemigo vino a robar, a matar y a destruir. Quizás las bendiciones tuyas no han llegado en el momento, no porque Dios te haya ignorado, no porque Dios no te la vaya a contestar la pregunta, sino que el enemigo está estorbando y Dios lo está permitiendo para ver si tú le sigues siendo fiel a Dios. Interesante que dice la Escritura que desde el primer día que comenzó a orar, o sea, Dios nunca ignoró las peticiones de Daniel. Dios siempre lo escuchó y siempre estuvo pendiente, pero el enemigo quería robarse la bendición y siempre impedía que la bendición o la petición fuese contestada, porque quería robar o quería que Daniel dudara de Dios. Es por eso que a veces las bendiciones a nuestras vidas no han venido, las peticiones que tú y yo hemos expuesto delante de Dios no han venido, porque el enemigo está con sus fuerzas deteniendo, con sus ángeles malvados están deteniendo esa bendición, porque quieren que tú niegues a Dios, quieren que tú dudes de quién es Dios. Y lo que tú y yo debemos de hacer es continuar como Daniel, orando, buscando a Dios, siéndole fiel a Dios. Te conteste o no te conteste la petición Dios, en su debido tiempo Dios va a permitir que la bendición llegue a tu vida. Porque para Dios no es imposible. Y aunque el enemigo se opuso, aunque el enemigo trató de estorbar, pero la bendición siempre llegó. Porque cuando Dios vio que estaba siendo retenida la palabra para Daniel, dice que envió al arcángel Miguel, para que Miguel peleara contra el enemigo y entonces la bendición o la palabra llegara a los oídos de Daniel. Dios tiene todo un ejército de ángeles peleando a favor de cada uno de nosotros. Tú y yo no estamos peleando solos. Cuando tú y yo le clamamos a Dios, no estamos clamándole a un Dios que es sordo. No le estamos clamando a un Dios que no tiene quien por nosotros. Dios dice que tiene ángeles operando a favor nuestro. Y aquí lo podemos ver nosotros a través de la Escritura. Es por eso que, como dije al principio, la Escritura que podemos ver nosotros de este libro de Daniel, aunque se escribió más de 2000 años atrás, la podemos aplicar hoy en día. Porque así como tuvo cuidado de Daniel, Dios sigue teniendo cuidado de cada uno de nosotros. Y Dios está por contestar esa petición que tú le tenés a Dios. Únicamente créele, únicamente síguele confiando, únicamente sigue esperando en Dios y no dudes de Dios. Sigue creyendo que Él está en control. Vamos al punto número 3. El punto número 3 es que la fortaleza de Dios se perfecciona en nuestras debilidades. La fortaleza de Dios se perfecciona en nuestras debilidades. Cuando tú y yo reconocemos que no podemos, entonces le vamos a rendir a Dios nuestras necesidades y es cuando Dios va a obrar a favor nuestro. El grave problema con nosotros es que a veces creemos que nosotros merecemos y que nosotros las sabemos todas y no dejamos para que Dios obre a favor nuestro. Pueblo de Dios, escucha esto. Dios nos manda que nosotros hagamos lo que es posible, pero lo que es imposible, rindámoselo a Él y Él va a orar a favor nuestro.
Pero nosotros tenemos que hacer todo lo que está a nuestro alcance, lo podemos hacer nosotros. Pero lo que está fuera de nuestro alcance, rindámoselo a Él, humillémonos delante de Él, busquemos el rostro de Él, clamémosle a Él y Él va a contestar. Él va a obrar a favor nuestro. Él va a venir a traer esa respuesta. Miremos lo que dice la Escritura en Daniel 10, 17 al 19. ¿Cómo podría alguien como yo, tu siervo, hablar contigo, mi Señor? Mis fuerzas se han ido y apenas puedo respirar. Imagínate cómo se encontraba Daniel. Entonces el que se parecía a un hombre volvió a tocarme y sentí que recuperé mis fuerzas. No tengas miedo, dijo, porque eres muy precioso para Dios. Nuevamente, escucha, nuevamente, reforzándole, porque eres muy precioso para Dios. Que tengas paz, ánimo y fuerza. Mientras me decía estas palabras, de pronto me sentí más fuerte y le dije, por favor, háblame, Señor mío, porque me has fortalecido. Por favor, háblame, Dios mío, porque me has fortalecido. Cuando tú y yo nos rendimos delante de Dios, cuando nosotros reconocemos que ya no tenemos más fuerza, deja que Dios obre y Dios va a traer esa palabra. Dios te va a dar nuevas fuerzas, dice la Escritura, como águilas. Te va a dar nuevas fuerzas como águila. Pero mientras tú no reconozcas que necesitas a Dios y que le tengas que clamar a Dios, Dios no va a poder orar a tu favor. Pero cuando tú y yo reconocemos que ya no me quedan fuerzas, que ya no puedo más, mira lo que dice Daniel. ¿Cómo podría hablar alguien como yo, tu siervo, hablar contigo, mi Señor? O sea, me siento tan débil, me siento tan agotado, que dice, mis fuerzas se han ido y apenas puedo respirar. Apenas puedo respirar. O sea, estaba tan debilitado, había buscado tanto la presencia del Señor que se sentía débil. Pero dice, entonces el que se parecía a un hombre volvió a tocarme y sentí ese toque de parte de Dios. Dice, y sentí que recuperé mis fuerzas. Y cuando recuperó sus fuerzas es cuando dice que le habló. Y dice, no tengas miedo, dijo, porque eres muy precioso para Dios. Quizás tú has perdido las fuerzas. Quizás a través de la pandemia, por lo que has pasado, tenemos ya casi 7 meses de no reunirnos físicamente en una iglesia. Quizás has estado pasando por situaciones difíciles en el matrimonio, con la familia, con las situaciones económicas, de trabajo, de salud. No sé cuáles situaciones tú hayas estado pasando, pero déjame decirte, no te rindas. Sigue buscando a Dios y deja que las fuerzas de Dios te fortalezcan a ti. Que la paz de Dios traiga paz a tu corazón. Que traiga paz a tu corazón para que entonces tú te puedas levantar con más fuerza y de esa manera puedas declarar y proclamar el nombre de Dios. Y que las personas que quizás estaban esperando que tú cayeras, que estaban esperando que tú te rindieras, te puedan ver nuevamente levantado con más fuerza que antes, sirviéndole al Dios Todopoderoso, reconociendo, porque el Dios Todopoderoso te ha dado nuevas fuerzas para que le alabes, para que le glorifiques, para que le sirvas, para que seas testimonio de lo que Dios es capaz de hacer. No te rindas, no importa cuál sea la situación que estés pasando en este momento. Yo te animo en el nombre del Señor a que te mantengas firme creyendo en que el Dios Todopoderoso ha escuchado tu oración. Así como le dijo a Daniel, desde el primer día que trajiste una oración, desde el primer día que tú clamaste a mí, yo ya había escuchado tu oración. Lo mismo ha hecho contigo, lo mismo está haciendo con cada uno de nosotros. Desde el primer día que tú y yo le trajimos nuestras peticiones a Dios, Dios las conoce, Dios conoce nuestras necesidades, Dios conoce la situación que cada uno de nosotros estamos viviendo. Pero no nos rindamos, sigámosle buscando. Daniel en ningún momento dudó quién era Dios. Daniel en ningún momento dejó de buscar la presencia de Dios. No importa cuánto se lo impidieran. Lo metieron a un horno de fuego para quererlo quemar porque se negaba a servir a los dioses paganos. Lo tiraron al foso de los leones. ¿Qué no le hicieron a Daniel? ¿Qué trampas no le hicieron a él?
porque querían que negara. Sin embargo, él se mantuvo firme. Tú y yo estamos pasando por situaciones difíciles, pero tú y yo no hemos sido tirados a un horno de fuego. No. Tú y yo no hemos sido tirados a un foso de leones. Entonces las pruebas que pasó Daniel no son ni comparadas con las que estamos pasando nosotros. Las de nosotros son livianas, por decirlo así. Sin embargo, muchas veces quizás hemos dudado, y es ahí donde nosotros tenemos que pararnos firmes en quién es Dios, al cual tú y yo servimos, para que ese Dios fortalezca nuestras vidas y de esa manera podamos servirle al Dios Todopoderoso. Que Dios te bendiga, espero en Dios, que no dudes de que Él está en control de tu vida, que no dudes que Él ya escuchó tu oración y que le sigas buscando y que le sigas sirviendo. Que Dios te bendiga. Antes de cerrar el servicio, como siempre vamos a dar dos temas o 2 puntos para que puedan discutir, para que puedan hablar después del servicio. Y el primero es que ¿cómo crees que se sentía Daniel haciendo la misma oración? No por semanas o meses, sino por décadas. ¿Cómo crees que se sentía Daniel? O cómo tú te sientes, quizás. La número 2, con respecto a las oraciones sin respuestas, ¿qué es lo que más te ha impactado del sermón de hoy? ¿Qué es lo que más te ha impactado del sermón de hoy? Los dejo ahí. Vamos también a hoy en día a celebrar la Santa Cena, ya que todos los primeros domingos del mes nosotros siempre celebramos la Santa Cena, porque la Escritura nos enseña que dice que cada vez que nosotros lo hacemos de tomar la Santa Cena, estamos, dice, trayendo a memoria, estamos recordando la segunda venida de Cristo Jesús. Y la Escritura nos enseña a nosotros que la copa representa, dice, la sangre de Cristo Jesús, y el pan representa el cuerpo de Cristo Jesús, que fue sacrificado, que fue molido por nuestros pecados. Así de que te voy a invitar a que prepares tus alimentos para que podamos tomar juntos la Santa Cena. Porque cada vez que nosotros lo hacemos, estamos anunciando que Cristo Jesús viene por segunda vez. Y tú y yo estamos esperando esa venida. Así de que vamos a tomar la Santa Cena, comamos el pan. Y tomemos la copa. Padre amado, en el nombre de Cristo Jesús, yo te doy gracias, mi Dios amado, primeramente por haberme dado el permiso y la bendición de exponer tu palabra. Y en el nombre de Cristo Jesús declaro bendición, papá, y poder para las personas que van a escuchar ese mensaje. Declaro, mi Dios eterno, gloria, que tú tratarás con el corazón, con la vida de cada uno de tus hijos que van a estar escuchando ese mensaje, Padre amado. Te doy gracias también porque una vez más nos permite poder celebrar la Santa Cena, Señor amado. La Escritura nos dice, mi Dios eterna gloria, que cada vez que nosotros lo hacemos estamos anunciando tu venida, Padre Santo. Por eso en el nombre de Cristo Jesús declaramos, mi Dios amado, que tú, Señor amado, seguirás fortaleciendo. Y te agradecemos por ese cuerpo, papá, y esa sangre de Cristo Jesús. Esa sangre que fue derramada en el Calvario por nuestros pecados. Ese cuerpo que fue molido en esa cruz por nuestros pecados. Te doy a ti la honra y la gloria, mi Dios amado, por haber enviado a tu Hijo a librarnos del pecado a cada uno de nosotros. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Que Dios te bendiga a cada uno de ustedes. El capítulo 10 del libro de Daniel es uno bien interesante porque muchas veces nosotros terminamos en el capítulo 6 y ya no leemos más. Pero déjame decirte que nosotros todavía estamos viendo que Daniel, aún así, él ha visto cosas en su vida imposibles y aún así a veces se pone a dudar. Se pone a dudar si Dios lo ha escuchado a él. Y déjame decirte, quizás tú te identificas con Daniel de esa manera. Tú, quizás como nosotros estuvimos viendo la semana pasada, te sientes como si Dios no te está escuchando y estás enfrentando el foso de los leones. O quizás como el capítulo 5, te encuentras mirando un decreto de la mano del Señor y no sabes qué es lo que vas a hacer. O quizás como el capítulo 3, te encuentras enfrente de un horno de fuego, como lo hizo Shadrach, Meshach y Abednego, y no sabes. Quizás como el primer capítulo de Daniel, te encuentras en fuerte de la guardia del rey y te sientes como hay esas fuerzas, esas influencias que quieren que tú cambies tu fe, tus valores para poder apacentar a la otra gente en vez de Dios.
Daniel se encontraba en esa situación, pero déjeme decirte, él permaneció en su fe, aunque era difícil. Y él a veces sentía que el Señor no le estaba escuchando. Déjeme decirte que el Señor lo escuchó a él cada vez. Cuando él quizás, yo creo, pensó que mientras estaba en el foso de los leones, que Dios lo iba a dejar que no fuera a entrar. Pero sabes que el milagro es que dentro del foso de los leones, él se encuentra con el milagro ahí adentro. Con el horno, Shadrach, Meshach y Abednego, yo estoy seguro que ellos estaban pensando que iban a ver el milagro afuera. Con el primer capítulo, con el guardia, el capitán de la guardia, yo estoy seguro que ellos pensaron que iban a ver el milagro antes en vez de dentro de la situación. Y en este mismo capítulo, cuando él está preguntando por fuerzas y llega el ángel, eso es cuando nosotros podemos ver que Dios siempre lo estaba escuchando a él. Y quizás te sientes así en tu vida, que tú le pides a Dios por un milagro, que le estás rogando a Él, estás orando quizás por la salud, el trabajo, la familia, los niños, no sé qué es la situación, pero déjeme decirte que el Señor sí te escucha. Él te escucha a ti y te ha dado una respuesta. Quizás no es la respuesta que estábamos esperando, o quizás va a llegar en una forma diferente, pero Dios sí te ha escuchado a ti. Y eso es lo que nos ayuda a nosotros a tener confianza. Porque Daniel, cuando él se siente débil, cuando él puede reconocer la habilidad de él, es cuando el Señor aún más se manifiesta. Y eso es la realidad en nuestra vida, que el Señor se manifiesta en medio de nuestra debilidad. En medio de la dificultad. En medio de las dificultades, en todo eso. Entonces, si tú te sientes así, déjame decirte, conéctate con nosotros, comunícate con nosotros, porque nosotros queremos orar contigo. Dice la Escritura que el Señor está donde 2 o 3 están reunidos en su nombre. Y yo entiendo que quizás no estamos aquí en una manera, en sentido físico, pero virtualmente nosotros podemos orar contigo y queremos ayudarte a ti a tomar el próximo paso en tu caminada de fe. Pues sí, aquí nosotros estamos esperando que tú te conectes con nosotros, nos diga cómo te podemos ayudar, si es tu primera vez que quieres comenzar esa relación con el Señor, o si ya has caminado con el Señor y por alguna dificultad, por alguna situación en tu vida te has apartado o te encuentras en este momento pasando por esa prueba, por ese momento de oscuridad o en ese foso de los leones como estuvimos estudiando la semana anterior, pues aquí estamos nosotros para poderte guiar y para poderte orar contigo y darte esa fuerza, ¿verdad? Ese de parte ánimo del Señor, para, ese ánimo para que tú vuelvas otra vez a reconciliarte con el Señor. Mira, tú no estás solo. Nosotros aquí estamos como familia para ayudarte a ti en tu relación con el Señor. Así es. Así que te esperamos, te invitamos también a nuestro servicio el día miércoles a las 7 de la tarde y también te esperamos el próximo domingo a las 11:40. Que Dios te bendiga. Amén. Bendiciones.